Ahí va a iniciar. Muy buenas noches para todos. En el día de hoy, 15 de junio de 2024, hacemos un evento con el tema La trata y venta de niños en Latinoamérica, donde participantes del Diplomado de Derechos Humanos en Protección a la Infancia se han preparado y, bueno, darán su aporte por país sobre una situación tan grave que es invisible, pero es una triste realidad que pasa en Latinoamérica. Así que, con las muy buenas noches, le damos el inicio o la presentación a nuestra compañera Luz Estela de Colombia. Adelante, Luz Estela. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Extiendo mis saludos a los presentes desde la hermosa Colombia, país que me vio nacer y desde donde ejerzo como abogada y defensora de derechos humanos. Mi nombre es Luz Estela Mendoza Coneo y como primer paso quiero agradecer a mis formadores, los doctores José Urbano y Dixon Segovia, porque se esfuerzan día a día por compartir su experiencia, sus conocimientos en la defensa de los derechos humanos, enseñando a otros con dedicación, con profesionalismo, a ejercer una verdadera defensa, una defensa práctica, real, con la que podemos alcanzar resultados verdaderamente eficaces. Sobre todo cuando se trata de ciertos temas tan espinosos y sumamente delicados, de los cuales, aunque conocemos su triste realidad, y me refiero puntualmente a la trata de niños, niñas y adolescentes, tristemente a veces preferimos hacernos los de la vista gorda. Hace poco más de 2 meses, cuando me encontraba en mi tarea de campo como defensora de derechos humanos, escuchando algunos abusos a los que estaba siendo sometida la población en la que estábamos visitando, nos habían llamado para expresarnos su inconformidad, su realidad, su triste realidad. Al escucharlos, notamos que en realidad era un concurso de vulneración a sus derechos humanos, pues quien ostenta el poder cree equivocadamente que este le permite el abuso y el sometimiento. Una zona donde las expresiones que escuchábamos era que ahí no había derechos, que ahí mandaba la autoridad. Pues gracias a Dios pudimos asesorar y contarles que tienen derechos inviolables, derechos naturales, tan antiguos como el hombre mismo, sus derechos humanos. Entre la multitud, terminada la reunión, se nos acercó alguien y comenzó a contarnos varios casos de niñas que estaban siendo abusadas por las autoridades de la población, que en realidad, al analizarlo, es un caso de trata de personas y tristemente un delito cometido por los servidores públicos del lugar. Pero esto se vuelve como el pan de cada día. Saben, el secretario de Estados Unidos presentó un informe anual de trata de personas del 2023, donde evalúa los esfuerzos de más de 180 países, incluidos los Estados Unidos, en la lucha, lo que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas. Y Colombia fue clasificada como nivel 1, haciendo parte del grupo de países que cumplen los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Sin embargo, los casos de víctimas de trata aumentaron en un 154% en Colombia en 4 años. Las historias que se escuchan a diario son alarmantes, son alarmantes. Son tantos los niños que en la calle, en la casa, en la escuela, están siendo sometidos a diferentes tipos de explotación infantil, entre los cuales tenemos la trata de personas. Erradicar este delito contra los menores de edad en Colombia sigue siendo un desafío para todos los sectores de la sociedad. Según estadísticas de la Policía Nacional, entre enero y agosto del 2023 se presentaron 8.295 delitos sexuales contra menores de edad en Colombia. Y este 2024 no es la excepción. En los últimos días se presentó un caso, no sé quiénes escucharon las noticias, de explotación sexual en un hotel de Medellín, realizado por un turista extranjero, un hombre que venía de Estados Unidos. Y según reportó
el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el país se han atendido más de 300 casos de explotación sexual en contra de menores de edad en lo que va corrido de este año. Entonces es necesario identificar las debilidades de nuestra legislación en cuanto al tema, cuando hablamos de prevención, de garantía, de restitución, de defensa, de sanciones establecidas, a fin de materializar y hacer efectivas las 5 acciones de protección. Y que esto no sea una utopía. Recordemos que hay pactos, hay tratados internacionales con los cuales nuestro Estado se ha comprometido para proteger a estos niños, pero que en la realidad no estamos viendo. Se adoptan medidas, pero no son suficientes para proteger al niño contra toda esta forma de perjuicio, de abusos. Necesitamos procedimientos eficaces, asistencia realmente necesaria, y todas las formas de prevención, de investigación, de tratamiento, de observación, de intervención, de prohibición. Bueno, entre los artículos que nosotros propusimos en la propuesta, valga la redundancia, que hicimos al Congreso de la República, se encuentra la inclusión de esos 3 espacios, calle, hogar y escuela, la prohibición del maltrato institucional, de la mendicidad infantil forzada, de la esclavitud infantil escolar, del trabajo forzoso, de muchos flagelos a los cuales están siendo sometidos los niños. Y esperamos que todos estos cursos de capacitación brinden ese granito de arena que la sociedad necesita como un ingrediente más para poder brindar una solución a este problema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luz Estela. Bueno, le damos la participación a nuestra compañera de Costa Rica, una de nuestras especialistas en la materia, para que hable sobre un tema tan importante como es la trata y venta de niños en Latinoamérica, sobre todo en el país Costa Rica. Muy buenas noches, Patricia. Muy buenas noches a todas las personas que hoy nos acompañan en esta importante ponencia, en donde se está abordando el tema de la trata de niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Patricia Castro Monge, que estaré representando a mi país, Costa Rica. Quisiera iniciar mencionando que la trata de personas comprende una grave violación de los derechos humanos, ya que atenta contra los bienes jurídicos de protección basados en la libertad y la dignidad humana. De acuerdo con el Protocolo de Palermo, define la trata de personas como la reclusión, el transporte, la transferencia, el albergue o recepción de personas mediante amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de otra posición de vulnerabilidad, o de dar o recibir beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra, con fines de explotación. ¿Qué va a incluir esta explotación? Va a incluir como mínimo lo que es la explotación de la prostitución de otros, u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos. Es decir, que para que se logre configurar el delito de la trata de personas deben existir 3 elementos fundamentales, que son las acciones, medios comisivos y fines de explotación. Aunque cuando se trata de niños, niñas y adolescentes víctimas, los medios no adquieren mayor relevancia, esto siempre y cuando procedan las acciones y los fines. Por su parte, esta población no puede consentir en ningún momento el ser objeto de lo que es la trata, ya que el protocolo excluye toda posibilidad de consentimiento cuando la víctima sea menor de 18 años. Partiendo desde el contexto nacional, este fenómeno que incide a escala mundial, según la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, CONAT, aquí en Costa Rica, entre el año 2010 y 2022 se acreditaron 396 personas víctimas de trata,
de las cuales 159 eran niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la modalidad de trata que más los está afectando, corresponden a lo que es la explotación sexual, específicamente en mujeres adolescentes costarricenses y nicaragüenses, de zonas tanto fronteras como fronterizas, tanto en zonas costeras como fronterizas, y provenientes de hogares monoparentales, afectados por situaciones sociales como lo es la violencia doméstica, condiciones económicas precarias, igualmente de la condición migratoria irregular. Además, de acuerdo con la exministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez, indicó que para el 2020 se acreditaron 17 personas menores de edad que fueron víctimas en las modalidades de explotación sexual, servidumbre doméstica, explotación laboral, adopción irregular y pornografía infantil. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó en el 2022 en su reporte sobre el tráfico de personas en el mundo, señalando que el gobierno de Costa Rica no financió adecuadamente los esfuerzos contra la trata de personas. No redujo, igualmente, redujo lo que fue la asignación para servicios a las víctimas y no llegó a proporcionar fondos suficientes para campañas para la creación de conciencia contra la trata de personas. Asimismo, el gobierno investigó muchos menos casos de trata que en el periodo del informe anterior y no procesó ni condenó a ningún traficante laboral por segundo año consecutivo. Esto según este informe. Cabe mencionar un dato importante, que la forma en la cual los instrumentos penales como conceptualizan el delito de trata de personas aquí en Costa Rica puede llegar a ser difuso debido a la falta de claridad y especificidad, lo cual dificulta llegar a conclusiones efectivas en los procesos penales contra individuos acusados por este delito, ya que sus abogados, defensores por supuesto, van a tomar un punto de partida y van a hacer aprovechamiento de todos esos vacíos, debilidades, artículos escuetos y los problemas de interpretación de las leyes, o bien pueden llegar a tipificar el delito de la trata de personas como otros delitos menores. Y esto, por supuesto, va a generar beneficios para los presuntos tratantes, llegando a desestimar las causas o, por supuesto, invalidando lo que son las condenas. Otro problema que se presenta desde el Código Penal costarricense es que la trata de personas cuenta con una pena de prisión que va desde los 8 a los 16 años, cuando la víctima es menor de 18 años. Y esto a pesar de que la normativa en derechos humanos lo reconoce como un delito grave, debido a todas esas implicaciones que conllevan esa transgresión a lo que es la integridad y los derechos de la víctima. Cabe recordar que Costa Rica tiene una importante responsabilidad con el derecho internacional, en donde debe dar cumplimiento efectivo al protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, por lo que debe reformar urgentemente la legislación, consolidando lo que es una ley especial en protección que integre las acciones de prevenir, garantizar, defender y restituir los derechos de las personas víctimas y, por supuesto, llegar a sancionar efectivamente a los participantes de las redes de trata de personas. A su vez, resulta esencial lo que es la creación de una policía y una fiscalía de protección especializada en materia de niñez y adolescencia, que llegue a abordar esta problemática, pero desde una perspectiva de los derechos humanos, en donde el Estado ejecute las medidas, ya sean legislativas, presupuestarias, sociales, educativas, entre otros, para la lucha contra este flagelo. En fin, es el Estado
la familia y la sociedad, que son los pilares de la protección a favor de los niños, niñas y adolescentes, los que les corresponde generar acciones de seguridad y sensibilización contra el delito de la trata de personas, exponer a la vez a la luz pública todas esas causas estructurales que contribuyen a lo que es la permanencia de este delito, alertar, también haciendo uso de campañas de concientización en los medios de comunicación sobre los medios operativos que tienen los tratantes para captar a sus víctimas, ya que también la educación como fundamento es preciso y urgente utilizarlo como una forma para trabajar la acción de prevención. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia, de Costa Rica. Bueno, ahora va a tener la palabra nuestro compañero Ramón González de Paraguay. Adelante, muy buenas noches, Ramón. Muy buenas noches, represento a Paraguay. Soy Ramón Azaín González Bernal, estudiante de Derecho y defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Funda PD. Estaré hablando sobre la trata de personas y venta de niños y niñas en el Paraguay. La trata de personas, la esclavitud de nuestra era, constituye un crimen de lesa humanidad que trasciende fronteras y afecta a millones en el mundo. Se estima que 2.400.000 individuos son víctimas de esta práctica inhumana, un alarmante 90% compuesto por mujeres y niños forzados a la explotación sexual. Este crimen, solo superado por el tráfico de drogas en cuanto al lucro ilegal, contribuye al enriquecimiento ilícito global, socavando la seguridad y los derechos humanos. Las víctimas, atraídas por las falsas promesas de empleo y una vida digna, se ven atrapados en una realidad de explotación y despojos de su identidad. En Paraguay, la trata de personas impacta desproporcionadamente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad, especialmente a quienes buscan mejorar sus vidas fuera de fronteras o en otras regiones del país. La creciente desigualdad social y la explotación demográfica han aumentado la susceptibilidad de nuestros niños y adolescentes a caer en las garras de estas redes criminales. Nuestra Constitución Nacional salvaguarda con prioridad los derechos de los menores, imponiendo a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de protegerlo contra la violencia, el abandono y la explotación. La Ley 57/90 y el artículo 54 de la Constitución Nacional refuerza este mandato, mientras que el artículo 10 prohíbe expresamente la trata de personas. Sin embargo, persisten casos donde los propios familiares se convierten en traficantes y destinos como España se han convertido en centros para la explotación sexual y laboral. Ante esta realidad, instamos a una acción más decidida y efectiva. Proponemos el fortalecimiento de la protección legal y la integridad de las unidades policiales especializadas en la protección y el combate de la trata de personas. Estas medidas deben ser parte integral de nuestra legislación de protección para enfrentar este flagelo que atenta contra la dignidad humana y la integridad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Ramón, hermano de Paraguay. Bueno, por tu participación. El objeto de esta conferencia o este evento importante contra la trata y venta de niños, como se lo dije al principio, es dar a conocer una triste realidad que ha sido invisible a nivel de Latinoamérica
el traslado de niños de manera ilegal por la no existencia, primero, de una ley especializada, segundo, no hay una policía preparada y tampoco hay una fiscalía especializada en un delito tan grave, a pesar de que hay convenios y pactos internacionales que obligan a los estados a cumplir en la protección, pero bueno, hay un desconocimiento y en esto estamos preparando defensores de derechos humanos, como acabamos de escuchar al amigo de Paraguay y bueno, y Costa Rica y otros países que se están sumando a esta noble causa que es a favor de la niñez. Bueno, tenemos ahorita en sala, tenemos a la licenciada Reina Trigueros, que es de El Salvador. Me gustaría que una vez, ya que estás en sala, participar y de esta exposición sobre la realidad de El Salvador. Te escuchamos, Reina. Activa el video, el audio. Bueno, buenas noches. Buenas Les noches. saluda Reina Trigueros desde El Salvador. Agradezco a Dios la oportunidad de participar en esta ponencia. También a usted, doctor Urbano, al doctor Dixon, Gracias. director de la FUNAPEDEM, y a todo el equipo que nos tienen paciencia para que nosotros podamos aprender y convertirnos en unos verdaderos defensores de los niños, niñas y adolescentes. El tema a tratar, bueno, como ya lo estamos ahí mencionando, es la trata de personas. En El Salvador fue ratificado por medio de un decreto publicado en el Diario Nacional 238 con fecha de el 18 de diciembre del 2003, publicado asimismo en el Diario Oficial 240, en el tomo 361 del mismo año y del mismo mes. Asimismo, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, que son los más vulnerables, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, podríamos decirlo. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas significa el reclutamiento, el transporte, la transferencia o el albergue que se le da a personas, muchas veces en vulnerabilidad, que le ofrecen buena paga, pero al final es un tráfico ilegal de personas, los cuales van a la explotación y van también muchas veces con engaño, ¿verdad? Con el fin de ellos sacar lucro, tanto de las mujeres como de los niños. Eso independientemente que vayan en consentimiento de la mujer, más que todo, ¿verdad? Pero siempre es un delito de trata de personas, porque no podemos decir que los niños están de acuerdo en ser trasladados, posiblemente se lo lleven con engaños la misma familia, porque también debemos de estar conscientes que a veces la misma familia comete ese delito. Según el artículo 367 del Código Penal, este delito se castiga con una pena de 4 a 8 años máximo de prisión. Esto si fueran mujeres o niños, se les aumenta en una tercera parte, ¿verdad? Asimismo, la Fiscalía General de la República ha tenido un registro del 2020 al 2021 de 54 casos. Estamos claros que ese no es el total de los casos que se dan en el país, sino solamente puede ser un porcentaje que ha sido registrado por ellos o denunciado por algunas personas o por algunos familiares. De estos casos, 36 corresponden al año 2020, 18 al año 2021, entre enero a abril. Si nos damos cuenta, en el año 2020, de enero a diciembre, solo ocurrieron 36 casos y de enero a abril del 2021 ya habían ocurrido 18 casos. Esto haciendo un total de 70%, más que todo en mujeres, 6% en hombres y el 24% que no está determinado si fueron niños, mujeres o hombres, ¿verdad? Nosotros en El Salvador
estamos solicitando por medio de un proyecto que primero Dios vamos a presentar en este mes de junio, la creación de la policía especializada, que sea especialmente para defender los derechos de los niños y adolescentes. Asimismo, la unidad especializada en la Fiscalía General de la República de nuestro país. Otro de los puntos que estamos solicitando es la revisión de la ley especial de Sergente. ¿Por qué razón? Porque no tiene un proceso para poder tratar este delito y tampoco tiene sanciones ni penas de prisión. Por lo que nosotros en este proyecto que vamos a presentar estamos solicitando la creación de la policía especializada, la unidad especializada en la Fiscalía General de la República y la revisión de la ley presente para que se le pueda agregar lo que son las sanciones y las penas de prisión por las personas que cometan el delito de trata de personas como el comercio ilegal de personas. Agradezco mucho la oportunidad. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias, Reina Triguero de Salvador. El Salvador. Bueno, tenemos en sala a Guatemala y tenemos en sala también de Bolivia. Bueno, vamos a ver la participación, por favor, vamos a hacer la primera de las mujeres, a las damas, perdón, a la compañera de Bolivia. Adelante, te escuchamos. Bueno, a todos, yo represento a Bolivia. Mi nombre es Lidia Suárez Martín, soy extranjero de derechos humanos. Estimados miembros de la comunidad, autoridades y niños presentes. Hoy nos reunimos para... Ya. Si puedes hablar un poquito más duro. Ya. Puedes hablar un poquito más fuerte. Te escucho muy bajo. Un poquito más fuerte. Ajá, y con más pausa. O sea, un poco más duro y con un poquito de más pausa, o se escucha muy alejado el audio. ¿Ya? Sí, te escuchamos, dale. Okay. Buenas noches a todos, yo represento a Bolivia, mi nombre es Lidia Suárez Martín, soy defensora de los derechos humanos. Estimados miembros de la comunidad, autoridades y amigos presentes, nos reunimos para abordar un tema profundamente preocupante que afecta a Bolivia y al mundo entero, la trata de personas, y en particular de niños. Este delito no solo viola los derechos humanos más fundamentales, sino que también deja cicatrices profundas e indelebles en las víctimas y sus familias. En Bolivia, la trata de personas es una realidad alarmante. Según datos recientes, nuestro país se enfrenta a serios desafíos en la lucha contra este crimen. Los más vulnerables, especialmente los niños, son los más afectados. Estos niños son forzados a trabajar en condiciones inhumanas, explotados sexualmente o utilizados para actividades ilícitas. Cada caso representa una... El audio, no se te escucha el audio. ¿Tienes un problema de audio? Bio Suárez. ¿No se escucha? Ahora sí, acércate más al, no sé, micrófono, digo yo. ¿Ya? Sí. ¿Comienzo de nuevo? Bueno, ¿será? Sí, dale, sigue. Mi nombre es Lidia Suárez Martín, soy defensora de los derechos humanos. Estimados miembros de la comunidad, autoridades y amigos presentes, hoy nos reunimos para abordar un tema profundamente preocupante que afecta a Bolivia y al mundo entero: la trata de personas y en particular de niños. Este delito no solo viola los derechos humanos más fundamentales, sino que también deja cicatrices profundas e indelebles en las víctimas y sus familias. En Bolivia, la trata de personas es una realidad alarmante. Según datos recientes,
Nuestro país se enfrenta a serios desafíos en la lucha contra este crimen. Los más vulnerables, especialmente los niños, los más afectados. Estos niños son forzados a trabajar en condiciones inhumanas, explotados sexualmente. Se te fue el audio. Y es problema de internet. Debe ser, creo que voy a tener que salirme de nuevo y ingresar. No, y hoy estás hablando de nuevo, no sé qué pasa, pero puedes continuar. O sea, lo que falta para terminar con Bolivia, por lo menos para que tenga esta voz Bolivia en este evento tan importante sobre la trata y venta de niños. Ya, a ver, ¿se escucha bien? Creo Sí, se que escucha. me alejo un poco. Ya, estos factores crean un entorno donde los traficantes de personas pueden operar con impunidad, manipulando y explotando a quienes se encuentran en situaciones desesperadas. Es crucial entender que la lucha contra la trata de personas no es solo tarea del gobierno, es un esfuerzo que requiere la colaboración activa de toda la sociedad. Aquí quiero proponer varias recomendaciones que si implementan con determinación pueden marcar una diferencia significativa. 1. Fortalecer la educación y sensibilización. La educación es una herramienta poderosa para prevenir la trata de personas. Debemos llevar a cabo campañas de sensibilización en comunidades vulnerables, en las escuelas y en los medios de comunicación. Informar a las personas sobre los riesgos y señales de... Te volviste a alejar, no sé, para terminar el discurso. Uy. Bueno, Bolivia, ¿me escuchas? ¿Tienes problemas de internet en Bolivia? Bueno, no sé si están otros compañeros. Sí, tienes problemas de internet. Bueno, ok. Vamos a darle la oportunidad al compañero de Guatemala. Creo que, si no me equivoco, es uno de los países que mayor está golpeado con este tipo de flagelos, lamentablemente. No, Malvi, quédate en línea, ya vamos a terminar, pero vamos a dar la oportunidad a Malvin, por favor, sí, la compañera de Bolivia. Adelante, Malvin, te escuchamos, de Guatemala, perdón, de Guatemala. Sí, buenas noches a todos, un gusto saludarles, ¿se me escucha? Así, perfecto. Sí, ok. Buenas noches, mi nombre es Marvin Aquino, yo me encuentro acá desde Guatemala, un saludo cariñoso a todos, ¿verdad? Amén. Actualmente como profesional y como defensor de los derechos humanos, con énfasis contra la trata de personas, de niños, niñas y adolescentes, pues tengo a bien el día de hoy pues exponer un poquito la situación como se encuentra acá en Guatemala. Acá en Guatemala, a pesar de que se cuenta con una política, con un plan y con una ley en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas, carece actualmente aún de las acciones necesarias para llevarse a cabo de manera conjunta. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esta situación? Porque cada una de estas tres acciones que mencioné anteriormente se desarrollaron en diferentes gobiernos y cada gobierno llevaba unas líneas estratégicas diferentes. ¿Y qué pasa actualmente? Que cada una maneja sus criterios y aparte de eso, ¿verdad? Las leyes de Guatemala pues son tan amplias que hay que estarlas viendo una por una para ver cómo se pueden implementar ante estas situaciones que se acaban de mencionar. Una de las grandes problemáticas que tenemos acá en Guatemala en materia de trata de personas es que por cada 4 condenas que se implementan son derivados de 100 casos. O sea que no tenemos ni un 5% de condenas por casos de violencia sexual, explotación y trata de personas. Y los demás casos se van quedando con el tiempo, porque igual las instituciones no se dan el abasto para cumplir con cada una de esas investigaciones importantes. Entonces, lamentablemente, dentro de Guatemala, pues tenemos ese inconveniente.
4 condenas por cada 100 casos, es el promedio que se tiene actualmente. Asimismo, la ley pues permite actualmente tomar para criterios, en este caso de trata de personas, 6 indicadores, los cuales son, en este caso, captación, transporte, traslado, retención y acogida. Solamente que la ley de Guatemala expone que para que se determine el delito de trata de personas acá en el contexto del país, mínimo tienen que existir 2 de estos verbos. Si solo existe uno, no lo toman de esa manera. Tienen que existir 2. Entonces, lamentablemente, eso también nos juega en contra de la situación de las leyes que no están actualizadas. También el país es identificado como de origen, tránsito, destino y retorno de las personas que se encuentran en esta situación de trata de personas. A pesar de las situaciones incómodas que ha tenido el país, pues nos ha permitido también a las instituciones del Estado crear, en este caso, voy a hablar de 4 divisiones que se han creado especializadas para el tema de trata de personas. La primera es la sección de trata de personas de Policía Nacional Civil, y la otra subdivisión es la División Especializada en Investigación Criminal, que esta es la que se ha utilizado principalmente ante el sistema de alerta Alba Kennedy, el cual consiste en un método en el cual se denuncia la desaparición de un niño, niña o adolescente y se inicia la búsqueda de manera inmediata. El problema que ha tenido estas 2 situaciones o estas 2 subdivisiones de Policía Nacional Civil es que han tomado un sector o un grupo de, por decirlo así, de agentes, de colaboradores y los pasan a esta sección. Después cuesta porque ya no vuelven a contratar más personas, se reduce el personal o hay despidos porque no hay también acompañamiento, no hay un pago adecuado también para el trabajo que se realiza, o a veces la labor que realizan estos profesionales son de 12 horas o hasta de 24 horas de corrido. Entonces la persona se cansa y decide renunciar, y la persona que llega pues se vuelve a cansar. Y tenemos también el inconveniente acá en Guatemala de que por cada denuncia que se plantea o se lleva a cabo por el profesional, caen otras 10 más. Entonces hay una sobrecarga y una saturación para el personal que no se da el abasto para cubrir la demanda de la población. Aparte de eso, se creó otra subdivisión por parte del Ministerio Público, que es el ente encargado de la persecución penal acá en Guatemala, a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, que se han encargado en este caso de dar esas 4 condenas, ¿verdad?, de cada 100. Y finalmente se crea la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que esta es parte de la vicepresidencia. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta secretaría? Que al inicio se pensó que iba a ser el garante de todas estas situaciones, ¿verdad? Pero no, se quedó solamente como un ente asesor o consultor. ¿Y cuál es el otro inconveniente que se tiene? Que solo se cuenta en la sede central, o en este caso, en el municipio de Guatemala, y en los otros 21 departamentos no se cuenta con esta sede especializada de la secretaría. Lo que hay que hacer es llamarlos para que lleguen y que brinden una asesoría. Y lamentablemente dar una asesoría a tanto personal dentro de Guatemala a través de sus 22 departamentos, pues cuesta un recurso económico que a veces no se invierte. Y entonces se queda solo así, ¿verdad? En instancias o en ideas pues, de querer hacer, pero no da el impacto que se pretende para cumplir. Continúo. Entonces, en esta situación, pues así es como estamos en la situación de trata de personas acá en Guatemala, viéndolo así de manera global y por el tiempo, ¿verdad? Voy a mencionar también acá lo que se ha obtenido por parte del presente diplomado, en el cual nos encontramos inmersos, que ha sido muy importante para mi persona, situaciones que no se habían tomado en cuenta y que también se pueden aplicar aquí dentro del país, como es la creación de un sistema de alerta local, en este caso la asociación de vecinos, los comités y las redes sociales locales. ¿Por qué se habla de esta situación? Porque es necesario que las personas también se integren y se involucren. Aquí, por lo menos ahorita en Guatemala, existe el siguiente fenómeno. Se activa una alerta Alba Kennedy o una alerta Isabel Caudina, que es para cuando desaparece una mujer. Se hacen las publicaciones o los edictos, pero después ya no se le informa a la población si aparecieron las personas o no. Entonces se queda así como en el limbo, ¿verdad? Y las personas dicen por qué desaparecen, pero después ya no. Pero porque en este caso el Estado no se ha dado esa tarea de decir, mire, sí apareció, o está bien, y se queda en esas situaciones. Entonces sí es necesario involucrar a la población también para generar conciencia, para generar mecanismos, en muchos casos, de comunicación entre la familia, que eso es lo que ha influido para que existan estas alertas también. Cuando no existe una comunicación adecuada, en este caso los adolescentes pues prefieren salirse o irse con otras personas que hablarlo con los papás, siendo esto uno de los problemas. Asimismo, acá el diplomado pues, nos ha permitido también cada fin de semana conocer
¿qué podemos hacer nosotros como profesionales mediante campañas nacionales e internacionales para generar presión a las instituciones del Estado y al propio Estado para que cumpla con su mandato, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con los convenios firmados? Entonces, estas acciones locales, nacionales e internacionales también nos permiten conocer qué acciones administrativas, penales y en materia de derechos humanos se pueden implementar. En lo personal se desconocía estas situaciones y agradezco mucho pues a través de este diplomado pues aprenderlos y cómo se puede implementar y cómo generar esos mecanismos también de cambio, no solo quedarme en las ideas de qué puedo hacer, o ya tengo esas herramientas para poderlas implementar. A grandes rasgos voy a mencionar un par de recomendaciones que se plantean en este caso para el contexto en el cual yo me encuentro, que son, en este caso, al Estado de Guatemala, pues dotar a las instituciones del Estado con recurso humano, con recurso económico, con recurso físico y espacio también. ¿Por qué? Porque lamentablemente se firman convenios, se crean subdivisiones, pero no existe más apertura económica para hacer la inversión, para profesionalizar a cada uno de los, en este caso, de los colaboradores. Lo único que se hace es cargarles más del trabajo. Entonces la mayoría se cansa, hay un agotamiento físico y viene la disminución del trabajo que se plantea. En este caso también se plantea que tanto la política, la ley y el plan de acción de violencia sexual, explotación y trata de personas se vuelva a replantear y que las tres manejen un mismo hilo conductor para que no se contradiga una con otra. Asimismo, es necesario crear una institución independiente a las actuales, específicamente con profesionales comprometidos y conocedores del tema de trata de personas. No solamente generar o jalar un par de personas y decir, bueno, ya está acá, pero no los tenemos capacitados, porque si no, no generamos ese cambio. Y una de las partes principales que nosotros estábamos viendo también es la actualización de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Tiene más de 20 años de su creación, pero no existe una actualización. Entonces, la situación de trata de personas acá en Guatemala tiene 20 años de retraso con la ley PINA, porque no hay mecanismos, en este caso, para los juzgadores, para ver cómo implementar, en este caso, las acciones adecuadas. También es necesario la creación de centros de abrigo o de cobijo temporal, porque en la actualidad se cuentan, pero el problema es que hay una sobrepoblación. Entonces acá pues están viendo a ver dónde hay un espacio para ingresarlos sin ver con un perfil adecuado a la atención que necesita cada uno de estos casos individualizados. Lo que se hace es solo darles techo y comida, pero no se da un trato especializado, que es lo que requieren las víctimas de trata de personas, tanto niñez, adolescencia y adultos. También que se visibilice la situación de violencia sexual, explotación y trata de personas dentro de Guatemala. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a ver lo que son las estadísticas, si vamos con el sistema de salud, muestra una cantidad de individuos que han sido víctimas. Si vamos con el sistema de justicia, un porcentaje menor. Si vamos con las instituciones de derechos humanos, o en este caso la Procuraduría General de la Nación, aparecen otros. Entonces no existe esa coordinación articulada entre instituciones para conocer realmente cuánto es la cantidad de personas que son víctimas de trata de personas. Se desconoce y a veces es mejor, miren, mejor pongamos otro delito para que no aparezca como trata de personas y no nos veamos tan mal a nivel internacional. Entonces también es necesario hacer conciencia a los profesionales. Y finalmente, ¿verdad? Es necesaria la creación de una policía y una fiscalía especializada para que investigue los delitos contra las acciones de violencia sexual, explotación y trata de personas. Pero crear en este caso, una institución que se encargue directamente de estos aspectos, para no sobrecargar a otras instituciones que ya tienen también su trabajo asignado y no sobrecargar a los colaboradores, que son los que sufren principalmente esta situación. Estos a grandes rasgos. Yo agradezco mucho a cada uno de ustedes por el tiempo que me han brindado y les agradezco y les envío saludos desde Guatemala. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, hemos llegado en la noche de hoy y finalizamos este evento tan importante que es sobre la trata y venta de niños en Latinoamérica. Ustedes ya vieron, varios países participaron, cada uno dio su razón y por supuesto hizo una propuesta para mejorar o cambiar esa triste realidad que pasa en Latinoamérica. Buenas noches y bueno, seguimos llevando derechos humanos en la infancia a nivel de Latinoamérica para cambiar la triste realidad de los niños.